Imagina un tesoro, tan inmenso y majestuoso que lo han lucido las más grandes reinas, y tan temible que la mismísima Isabel II lo rechazó. Sí, has oído bien. Durante sus 70 años de reinado, Isabel II jamás lució en público la diadema más imponente de su colección. ¿Por qué? ¿Qué secreto celaba? ¿Qué temores la acechaban? Y lo más intrigante, ¿por qué este tesoro problemático fue a parar a manos de quien tantos tardaron en aceptar? Camila. Su única aparición con esta diadema se tildó de la más ruidosa declaración política en la historia reciente de la monarquía. No fue un mero evento social, fue una señal secreta, una jugada maestra en el ajedrez por el trono, un mensaje destinado a alterarlo todo sin excepción. Hoy, juntos, desvelaremos el mayor misterio joyero del Palacio de Buckingham. Contaremos aquello que no figura en las crónicas oficiales. ¿Se trató de una animadversión personal? ¿De una intriga política? ¿O acaso esta diadema arrastra una oscura herencia del pasado que aún persigue a los Windsor? Prepárense. Están a punto de descubrir una verdad asombrosa, oculta durante décadas. Vean este video hasta el final y comprenderán cómo una sola joya selló el destino de la corona británica. Entre las joyas de la corona británica existe un artefacto cuya magnificencia rivaliza con su misterio. Se trata de la diadema Delhi Durbar, un deslumbrante muro de hielo forjado en platino y diamantes, tan grandioso y monumental que parece concebido no para una mujer, sino para encarnar la esencia de todo un imperio. La han lucido reinas de inmenso poder, María de Teck, para quien fue creada, y la reina madre Isabel. Y sin embargo, la monarca más longeva de la historia, la reina Isabel II, en sus 70 años de reinado, jamás apareció en público con ella. Solo en una ocasión, en el año 2005, esta reliquia abandonó la penumbra de la cámara acorazada para adornar la cabeza de la entonces duquesa de Cornualles, Camila. Aquella única aparición pública causó furor y fue interpretada como un gesto emblemático, una bendición tácita de la reina reinante. Sin embargo, también desató una nueva oleada de interrogantes, reavivando el interés en torno a la diadema. Pero, ¿y si tras el fulgor de los diamantes se esconde una historia mucho más dramática de lo que solemos imaginar? ¿Por qué una joya, concebida como emblema de poder absoluto y triunfo, fue prácticamente relegada por una monarca para quien la sucesión y las tradiciones eran sagradas? ¿Fue su colosal peso, su audacia arquitectónica, impropia de un mundo moderno? ¿O acaso la diadema portaba una carga simbólica distinta, el fantasma de un imperio desaparecido, cuyo recuerdo Isabel II prefirió no avivar? Transportémonos al año 1911. Era una era de grandes imperios, de uniformes de gala y de una inquebrantable fe en el progreso. El Imperio Británico se hallaba en el apogeo de su poder y su joya más preciada, la perla de la corona, seguía siendo la India. Fue allí, en Delhi, donde debía celebrarse un acontecimiento sin parangón en la historia, el Durbar de Delhi. No era un mero festejo, sino un espectáculo político y teatral de proporciones épicas, diseñado para mostrar al mundo y a millones de súbditos la inexpugnable solidez del poder británico encarnado en el nuevo emperador. Por primera vez en la historia, el monarca reinante, el rey Jorge V, y su esposa, la reina María, debían asistir personalmente a la ceremonia y ser coronados como emperador y emperatriz de la India. Hasta entonces, este papel lo había desempeñado siempre el virrey. Semejante visita sin precedentes exigía una magnificencia acorde. Sin embargo, surgió un impedimento insalvable de índole legal y mística.
Según una antigua ley, las joyas de la corona británica, incluidas la corona de San Eduardo y la corona del Imperio Británico, no podían abandonar los límites del Reino Unido. La iniciativa fue tomada por la reina María. Ella no era mujer de permitir que las minucias protocolarias empañaran el acontecimiento cumbre del reinado de su esposo. Si no era posible llevar las antiguas coronas a la India, entonces debían crearse nuevas. Esta decisión no fue solo práctica, sino también profundamente simbólica. María comprendía que las joyas no eran meros accesorios, sino un lenguaje de poder inteligible sin intérpretes en cualquier rincón del globo. Para cumplir este encargo monumental, se eligió a una casa joyera cuyo nombre ya era sinónimo de lujo real: Garrard. Como joyeros oficiales de la corte desde 1843, los maestros de Garrard comprendían como nadie las exigencias de la monarquía. Sabían combinar en sus obras la grandiosidad imperial, la fidelidad a las tradiciones y una ejecución técnica impecable. Se enfrentaban a una tarea de excepcional dificultad: crear para la reina no solo una tiara, sino algo mucho más imponente. La idea era audaz. Se requería una joya que visualmente cumpliera la función de una corona, pero que formalmente no lo fuera. Así nació la concepción de una diadema de aro completamente cerrado, destinada a ser el digno contrapunto de la nueva corona imperial de la India, que se creaba para Jorge V. Es notable que la reina María costeara la diadema con fondos personales, convirtiéndola así en su propiedad inalienable y no en parte de las insignias estatales. Fue su contribución personal a la magnificencia de la corona, su propia declaración de poder y estatus. Olvidemos por un instante su historia y sus dueños y observemos la diadema Delhi Durbar tal como la mira un joyero, con atención minuciosa y admiración. No es solo una joya, es una auténtica obra arquitectónica en miniatura, un triunfo del ingenio ingenieril y artístico de principios del siglo XX. La estructura, elaborada en platino y oro, era una necesidad, pues solo este metal noble y resistente podía soportar el peso y la complejidad del diseño. Garrard no creó una tiara, sino un aro continuo y cerrado de casi 9 centímetros de altura, una verdadera muralla de luz concebida para rodear la cabeza de la monarca con un halo deslumbrante. En el corazón de su diseño yace un motivo característico del estilo Belle Époque: elegantes y fluidos volutas en forma de S que se entrelazan como ondas petrificadas. Sobre ellas, los joyeros dispusieron guirnaldas o festones de diamantes que fluyen como hilos de lluvia helada. Este patrón rítmico, casi musical, carece de principio y fin, creando una sensación de magnificencia infinita y continua. Cada elemento fue calculado para captar y reflejar la luz al máximo, transformando a quien la lleva en una fuente viviente de resplandor. Pero para crear algo tan grandioso, a veces hay que sacrificar algo. La reina María, conocida por su pragmatismo, tomó la decisión de desmantelar otra de sus tiaras, la Loupe Boucheron, para este proyecto. Los diamantes de la antigua joya encontraron nueva vida en la majestuosa diadema de Garrard. No fue un acto de vandalismo, sino un enfoque típico de la realeza. Las piedras preciosas eran consideradas un recurso móvil que podía y debía ser utilizado para crear obras más relevantes e impresionantes. En su forma original, la diadema Delhi Durbar era aún más asombrosa. La coronaban 10 grandes esmeraldas en forma de lágrima de la famosa colección Cambridge, gemas con una rica historia propia. Imaginen el espectáculo: el fuego frío y blanco de los diamantes, atravesado por los destellos de un profundo y aterciopelado color verde. Sin embargo, en 1922, la reina María, siguiendo de nuevo su lógica práctica,
ordenó retirar las esmeraldas para utilizarlas en la ornamentación de otra reliquia legendaria, la tiara Vladimir. Despojada de las esmeraldas, la diadema no perdió su magnificencia. Por el contrario, se transformó en el marco ideal para otros tesoros aún más significativos. La reina María comenzó a lucirla con dos de los diamantes más célebres de su colección personal, el Cullinan III y el Cullinan IV. Estos gigantes, conocidos cariñosamente en la familia como las añicos de la abuela, formaban parte del legendario diamante Cullinan. El Cullinan XIII, en forma de pera y con un peso de 94.4 quilates, y el Cullinan IV, de talla cuadrada y 63.6 quilates, se engarzaban en el centro de la diadema, transformándola en algo sublime, un tesoro digno de una diosa. Imaginen por un momento el peso de esta reliquia. No es una joya ligera, sino una verdadera corona, cuya pesadez era un recordatorio físico de la carga del poder. Sientan el frío del platino sobre la piel, escuchen el apenas perceptible tintineo de miles de facetas de diamante chocando entre sí al menor movimiento. Esta joya no fue creada para la comodidad. Fue creada para imponerse desde el umbral, para dominar cualquier espacio y para infundir un sobrecogedor respeto. 12 de diciembre de 1911. Delhi. El aire incandescente sobre el Parque de la Coronación, erigido para la ocasión, vibraba con el murmullo de cientos de miles de voces y la expectativa. El mundo entero, conteniendo el aliento, observaba este espectáculo sin precedentes. Un océano de saris y turbantes multicolores, uniformes de gala y abanicos, se extendía ante el gigantesco pabellón, donde se alzaban dos tronos sobre una plataforma elevada. Era la culminación del Durbar de Delhi, el día en que el rey y la reina serían proclamados por primera vez emperador y emperatriz en suelo indio. Y entonces, al son del himno imperial y el estruendo de la salva de cañones, hicieron su aparición Jorge V y María de Teck. Su entrada era una puesta en escena meticulosamente orquestada del poder. El rey, ataviado con un manto de armiño, llevaba sobre su cabeza la nueva y especialmente creada corona de la India británica, refulgente con miles de diamantes, esmeraldas y rubíes. Pero las miradas de muchos se clavaron en su esposa, la reina María. Cuando ella ascendió lenta y majestuosamente a su trono, los rayos del sol golpearon su diadema y un suspiro de asombro recorrió la multitud. El mundo vio por primera vez la diadema Delhi Durbar en todo su esplendor. Aquel día lucía su versión original y más potente, coronada por las 10 grandes esmeraldas de Cambridge. Sobre el vestido blanco y bajo el ardiente sol indio, la diadema de diamantes con destellos verdes parecía etérea, como forjada de hielo y fuego. No era solo una tiara, era una corona en todo, excepto en el nombre, la respuesta perfecta a una prohibición legal. El efecto fue exactamente el que la reina había calculado. Los maharajas indios presentes en la ceremonia, cuyas propias tesorerías rebosaban de gemas legendarias, quedaron estupefactos. En este duelo silencioso de magnificencia, la diadema de la reina María fue la vencedora indiscutible. No hablaba de riqueza, sino de un poder de otro orden, superior. Su escala, la pureza de su diseño y su brillo frío, casi austero, proclamaban la supremacía del Imperio Británico con más fuerza que cualquier declaración. Ese día, en el momento de su debut, la diadema dejó de ser una simple joya. Se convirtió en un instrumento político, la encarnación material del imperio, un símbolo comprensible para todos. No solo adornaba a la reina, la coronaba a los ojos de millones de súbditos. La reacción fue abrumadora, admiración mezclada con reverencia
y la plena conciencia de que eran testigos de un momento histórico. El primer triunfo de la diadema Delhi-Durbar fue absoluto. Había nacido una leyenda. Tras su triunfal debut en Delhi, la diadema regresó a Londres, pero su historia apenas comenzaba. Llegó su época dorada, ligada indisolublemente al nombre de su creadora y principal poseedora, la Reina María. Si esta joya poseía un alma, era el reflejo de la voluntad inquebrantable y el gusto impecable de esta mujer excepcional. María de Teck no era solo una reina, sino una verdadera conocedora, historiadora y coleccionista de joyas, a quien en voz baja llamaban la Reina Joyera. Y la diadema Delhi-Durbar se convirtió en su instrumento más perfecto. Entre las nieblas de la luz londinense, en banquetes de Estado y recepciones diplomáticas en el Palacio de Buckingham, la diadema se volvió parte integral de la imagen de la Reina María. La llevaba con la misma naturalidad y dignidad con la que un general luce sus más altas condecoraciones. Este bastión helado de diamantes no estaba destinado a la coquetería ni a las veladas románticas. Era una declaración. En un mundo donde los imperios caían y las alianzas cambiaban, la Reina María, a través de sus joyas, hablaba el idioma del poder absoluto y la estabilidad inquebrantable. Fue en sus manos donde la diadema reveló su verdadero potencial como transformador. La Reina María no trataba sus tesoros como piezas de museo inmutables. Para ella, eran un fondo vivo y adaptable. En 1922, con un pragmatismo que habría asombrado a muchos, ordenó a los maestros de Garrard que retiraran las 10 esmeraldas de Cambridge de la diadema. Las necesitaba para otro proyecto no menos importante, para dar un nuevo brillo a la famosa tiara Vladimir traída de la Rusia revolucionaria. La diadema Delhi-Durbar quedó huérfana temporalmente, pero esto fue solo la preparación para su siguiente y aún más deslumbrante metamorfosis. Las esmeraldas cedieron su lugar a auténticos titanes del mundo de la joyería. La Reina María comenzó a utilizar la diadema como un magnífico engaste para los diamantes Cullinan III y Cullinan IV. Cuando estas dos gigantescas gemas, conocidas como los fragmentos de la abuela, se engastaban en su estructura, obraban la magia. La diadema pasaba de ser simplemente grandiosa a convertirse en algo verdaderamente mítico. En su centro, el fuego del Cullinan III, una colosal gema en forma de gota de 94 quilates, destellaba con fuerza, mientras que justo debajo resplandecía el brillo geométrico y austero del Cullinan IV, de 63 quilates. Ninguna otra mujer en el mundo podía lucir semejante esplendor. Así, la diadema se convirtió en la seña de identidad de la Reina María. Su diseño sobrio, arquitectónico, casi austero, armonizaba a la perfección con la imagen pública de la propia reina, una mujer directa, exigente, para quien el deber y la dignidad de la monarquía estaban por encima de todo. Ella no seguía la moda, la dictaba, y esta corona era su principal argumento. Para María de Teck, la diadema Delhi-Durbar no era una simple joya predilecta, era su legado, su aportación personal al tesoro de la dinastía, la encarnación material de su visión de lo que debía ser la monarquía británica, majestuosa, poderosa e inalcanzable. Y aunque la diadema pasó posteriormente a otras reinas, nadie, jamás, la llevó con semejante sentimiento de absoluto derecho y pertenencia. La época de oro de esta joya quedó para siempre ligada a la era en que ocupaba el trono la mujer para quien fue creada y a quien sirvió con lealtad y devoción. Tras la deslumbrante fachada de esplendor, siempre se ocultan sombras, y la historia de la diadema Delhi-Durbar no es una excepción. Aunque la propia joya nunca se vio envuelta en sonados escándalos criminales,
Su destino está envuelto no tanto en misterios como en un elocuente silencio y batallas protocolarias veladas. La mayor incógnita no radica en quién la lució, sino en quién se negó a hacerlo. Cuando en 1946 la reina María entregó la diadema a su nuera, la reina Isabel, futura reina madre, fue un gesto de aprobación y continuidad. Isabel Bowes-Lyon, con su encanto y su don de gentes, era la antítesis de la estricta María de Teck, y ella aceptó este obsequio. En 1947, durante la célebre gira real por Sudáfrica, la reina Isabel apareció luciendo la diadema Delhi Durbar. Fue un importante gesto político, una demostración de la unidad y el poder del imperio en el mundo de la posguerra. Sin embargo, según testimonios de la época, la reina no se sentía del todo cómoda con ella. Su enorme tamaño y peso parecían abrumar la imagen más delicada y femenina de la reina. Tras esta aparición, la diadema desapareció del ojo público durante mucho tiempo. La reina madre, poseedora de una vasta y exquisita colección de joyas, le prefería claramente tiaras más ligeras y elegantes, como el venerable oriental o la tiara Greville. La diadema Delhi Durbar, creada para la época eduardiana de grandeza imperial, parecía algo extraña y aparatosa en el cambiante mundo de la segunda mitad del siglo XX. Se convirtió en una reliquia, guardada en una caja fuerte, un símbolo de una era pasada. Pero la verdadera intriga comenzó en 1952, tras la muerte del rey Jorge VI, cuando la reina madre enviudó y su hija, Isabel II, ascendió al trono. La diadema Delhi Durbar pasó automáticamente a la colección personal de la nueva monarca. Y aquí es donde empieza lo más fascinante. Durante los 70 años de su reinado, la reina Isabel II, una mujer que lució las coronas de mayor peso y las tiaras más famosas del mundo, jamás se puso esta grandiosa creación de Garrard. ¿Por qué? Esta pregunta desató un sinfín de rumores y teorías. La versión más prosaica sostiene que la diadema era, sencillamente, demasiado pesada e incómoda. Otros afirman que no le agradaba estéticamente a la reina, que su monumental diseño no encajaba con el estilo personal de Isabel II. Pero existe también una versión más profunda y política. La diadema Delhi Durbar no era solo una joya, sino un símbolo de la India británica, un emblema del dominio imperial del que Isabel II se fue distanciando con tanta delicadeza y coherencia a lo largo de todo su reinado, al transformar el imperio en la mancomunidad de naciones. Tal vez, lucirla hubiera significado despertar los fantasmas de un pasado colonial, algo que habría sido políticamente imprudente. De este modo, la diadema más grande de la colección real se convirtió también en la más incómoda en el plano simbólico. Su propia gloria se volvió en su contra. Estaba demasiado ligada a un acontecimiento histórico y a una ideología que habían perdido su vigencia. Esta diadema es un testigo mudo de cómo cambió la esencia misma de la monarquía británica. Fue creada para una emperatriz, mientras que Isabel II era la reina de la mancomunidad. Y esta negativa tácita a lucir la diadema resulta más elocuente que cualquier declaración. La muerte de la reina madre en 2002, a la edad de 101 años, marcó no solo la partida de un miembro de la familia real, sino el simbólico fin de toda una era. Con ella se desvaneció la última conexión viva con los tiempos de la grandeza imperial, con el mundo para el que la diadema Delhi Durbar había sido creada. Tras su fallecimiento, según su testamento, todas sus joyas personales, incluyendo la legendaria corona, pasaron a ser propiedad de su hija, la reina Isabel II. La diadema, que durante décadas había dormido en el silencio de las cámaras acorazadas de Clarence House,
La residencia de la reina madre cambió de nuevo de dueño. Regresó al tesoro principal de la monarquía en el Palacio de Buckingham. Pero su destino seguía siendo incierto. Era evidente que la propia reina reinante, como antes, no tenía intención de lucirla. La joya parecía condenada al olvido eterno, convertida de símbolo de poder en una silenciosa pieza de museo, accesible solo a la mirada de los conservadores e historiadores. Durante este período, la diadema vivió su vida en la sombra. La recordaban los expertos en joyería, se escribía sobre ella en libros de historia de las joyas reales, pero para el gran público era como si hubiera dejado de existir. Su tiempo, al parecer, había pasado irremediablemente. La era de las tiaras monumentales, casi arquitectónicas, que simbolizaban la envergadura imperial, fue reemplazada por una época de elegancia más discreta y moderna. La diadema Delhi Durbar parecía un majestuoso, pero irremediablemente anticuado dinosaurio en un mundo donde la monarquía buscaba parecer más cercana y accesible. Sin embargo, en 2005 ocurrió un acontecimiento que conmocionó a la sociedad británica y cambió el destino de muchos, incluida la antigua diadema. El príncipe Carlos, heredero al trono, se casó con su amor de toda la vida, Camilla Parker Bowles. Este matrimonio, celebrado tras décadas de escándalos y tragedias, no fue aceptado por todos. Camilla, que recibió el título de duquesa de Cornualles, se encontró en una posición extremadamente difícil. Debía ganarse el respeto de una nación que aún conservaba la memoria de la princesa Diana. Fue en este tenso momento cuando cada paso y cada gesto de la nueva duquesa era examinado bajo el microscopio, que la reina Isabel II tomó una decisión que muchos interpretaron como un acto de suprema sabiduría política y apoyo personal. Le entregó la diadema Delhi Durbar a Camilla como un préstamo a largo plazo. No fue simplemente un generoso regalo de una suegra, fue un movimiento cuidadosamente calculado. La entrega de la joya más grande y una de las más históricamente significativas de la colección significaba una cosa. La reina aceptaba plenamente a la nueva esposa de su hijo y la veía como la futura reina consorte. La era del olvido para la diadema había terminado. Estaba a punto de regresar a escena, pero en un papel completamente nuevo e inesperado. Octubre de 2005. El Palacio de Buckingham resplandece con luces en honor a la visita de Estado de la familia real noruega. Para cualquier miembro de la familia real británica, un banquete de este tipo es un acontecimiento importante, pero para Camilla, duquesa de Cornualles, era la primera aparición de tal magnitud desde su boda con el príncipe Carlos. La atención de la prensa y del público estaba puesta en ella. Cada elemento de su imagen debía ser analizado e interpretado. Y Camilla, o mejor dicho, quienes la prepararon, tomaron una decisión que superó las expectativas más audaces. Cuando las puertas del salón de baile se abrieron y la duquesa apareció ante los invitados, en la sala se hizo el silencio por un instante, seguido de un murmullo de susurros. Sobre su cabeza se alzaba no una modesta tiara de debut, ni una de las joyas secundarias de la familia. Era ella, la colosal, inconfundible diadema Delhi Durbar. El efecto fue comparable al de una bomba que estalló. Por primera vez, en más de medio siglo, la diadema más grandiosa de la corona regresaba al escenario mundial. Esta aparición no fue una mera demostración de gusto personal, sino un acto político meticulosamente orquestado, un mandato silencioso pero inequívoco de la propia reina. Al prestar a Camilla no solo una tiara, sino precisamente esta, la corona más grande y con mayor carga histórica, Isabel II enviaba un mensaje poderosísimo a la sociedad. Era un mandato real, una unción pública.
El mensaje decía: la duquesa de Cornualles es un miembro pleno y de alto rango de la familia. Es digna de lucir los tesoros que llevaron las reinas antes que ella. Se produjo una asombrosa transformación del simbolismo. Si en 1911, en la Reina María en Delhi, la diadema era un símbolo de conquista y de dominio imperial, en 2005, en Camilla en Londres, se convirtió en un instrumento de reconciliación y legitimación. Su brillo no se dirigía a los súbditos externos, sino hacia adentro, a la propia sociedad británica. La joya, nacida para afirmar el poder sobre la India, fue utilizada para consolidar el estatus de la futura reina consorte a los ojos de los británicos. Esta única aparición pública elevó el valor de la diadema a una nueva e inalcanzable altura. A su valor histórico, el costo de los diamantes, la mano de obra de Garrard, la procedencia de la Reina María, se añadió un nuevo capítulo inestimable. Se convirtió en un artefacto clave para resolver uno de los dramas personales más complejos en la historia moderna de la monarquía británica. El regreso triunfal de la diadema a escena fue su segundo nacimiento, consolidando su estatus no solo como reliquia, sino como participante activo de la historia. Desde entonces, Camilla no ha vuelto a lucir esta monumental joya. Quizás cumplió su misión aquella noche. Una sola vez fue suficiente para decir todo lo que había que decir. La diadema volvió a la sombra, pero ya no como un fantasma olvidado del pasado, sino como una vencedora cuyo trabajo fue impecablemente realizado. Entonces, ¿dónde se encuentra ahora este legendario tesoro? Tras su única, pero resonante aparición pública en 2005, la diadema Delhi Durbar regresó a las bóvedas del Palacio de Buckingham. Sigue formando parte de la colección de joyas personales que tras la muerte de la reina Isabel II pasó por herencia a su hijo, el rey Carlos III. Formalmente, su guardiana y administradora hoy es la reina consorte Camilla, la misma mujer que la rescató del olvido. Sin embargo, su estatus actual difiere radicalmente del que tenía hace 100 años. La diadema Delhi Durbar ha pasado definitivamente de la categoría de joyas personales, aunque reales, al rango de artefacto histórico de valor incalculable. Ya no es un simple accesorio para banquetes de Estado, es un testigo material del cambio de épocas, de las intrigas políticas y de los dramas personales de la monarquía británica. Cada uno de sus diamantes, cada curva de platino, lleva ahora el peso no solo de los quilates, sino de décadas de historia. Hoy en día, lucir esta diadema no significa solo adornarse, sino entablar un diálogo con las sombras de la Reina María, la Reina Madre y la propia Isabel II. Esto requiere no solo una ocasión adecuada, sino también una enorme valentía, ya que cualquier aparición de este tipo sería inmediatamente comparada con sus presentaciones anteriores, analizada por historiadores y provocará intensos debates en la prensa. Posiblemente, por eso no la hemos vuelto a ver en público. Su peso simbólico se ha vuelto demasiado grande para un uso regular. En cuanto a su valor, es casi imposible dar una estimación exacta, ya que tales objetos nunca se comercializan en el mercado abierto. Su valor se compone de varios elementos. En primer lugar, su valor material, platino y una enorme cantidad de diamantes de la más alta calidad. En segundo lugar, el valor de la marca y la mano de obra, una creación de la casa Garrard, hecha por encargo real, ya es de por sí una obra maestra. Pero todo esto palidece ante el tercer y principal componente, su procedencia, es decir, su historia de propiedad. Una diadema creada para un durbar de coronación
que perteneció a 3 reinas y que desempeñó un papel clave en la afirmación del estatus de una cuarta, posee un valor histórico y cultural tan incalculable que su equivalente financiero simplemente no puede ser cuantificado. Es un patrimonio nacional, incluso estando en propiedad personal. Pertenece a la cultura mundial como uno de los ejemplos más brillantes de la orfebrería y uno de los símbolos más complejos en la historia de las monarquías de los siglos XX y XXI. Pues bien, volvemos a la cuestión que dio inicio a todo. ¿Por qué la reina Isabel II, una monarca cuyo reinado abarcó 7 décadas de cambios colosales, jamás lució la joya más imponente de su colección? La respuesta, al igual que la diadema misma, es compleja y poliédrica. No se trata solo de su imponente peso o de un diseño que para algunos resultaba anticuado. Su esencia reside en su alma, en su código simbólico. La tiara Delhi-Durbar nació como la apoteosis de un imperio y fue Isabel II quien, con suma maestría y delicadeza, se convirtió en su desmanteladora, transformándolo en la mancomunidad de naciones. Ponerse aquella corona habría significado ir contra la corriente de su propia historia, asumir un rol al que había renunciado de forma consciente. Y aquí reside la principal conclusión de nuestra indagación. La tiara Delhi-Durbar no es una mera joya. Es la encarnación física de pasiones humanas, de ambiciones imperiales y de un sutil cálculo político. Comenzó su andadura como un estruendoso instrumento de poder en manos de la reina María, que afirmaba la supremacía en la arena mundial. Luego, se convirtió en un fantasma silencioso en la bóveda de Isabel II, un reproche mudo a una era ya pasada. Y, finalmente, experimentó un segundo nacimiento como instrumento de reconciliación, como un gesto silencioso de bendición real para Camila. La historia de esta joya nos enseña que el auténtico valor de los tesoros reales no reside en sus quilates, sino en su biografía. Son cronistas mudos que reflejan en sus facetas no solo la luz, sino también el carácter de sus dueños. En la tiara Delhi-Durbar vemos el reflejo de la voluntad inquebrantable de María de Teck, el sabio pragmatismo de Isabel II y el complejo destino de la reina Camila. Es un espejo en el que la monarquía se ha contemplado en las distintas etapas de su trayecto. Es más que oro, platino y diamantes. Es historia concentrada, memoria del grandioso Durbar de Delhi, del esplendor de las cortes europeas, del silencio de las bóvedas reales y de un punto de inflexión en la historia contemporánea de la corona británica. Esta joya ha sido testigo de más de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar y ha guardado más secretos que cualquier libro. Quizás nunca más la veamos en público, pero eso ya no importa. Su papel principal ya lo ha cumplido. Y mientras la tiara Delhi-Durbar exista, seguirá siendo un monumento eterno no solo al arte de la orfebrería, sino a la propia historia, que en ocasiones elige los objetos más inesperados para hablarnos de sí misma. En esto radica la inmortalidad de las auténticas obras maestras, en su capacidad para hablar a través de los siglos, narrando cómo los verdaderos tesoros se miden por el peso de las vidas humanas, grabadas en su frío fulgor.